Bueno, imos entón continuar co seguinte relatorio, que temos aquí a Juan Mari Beltrán. Señores, ¿qué? Sí. Temos aquí a Juan Mari Beltrán, que nos vai ofrecer o seguinte relatorio. Juan Mari, tedes aí un currículum que, como vedes, é extensísimo, músico, participou en toda unha serie de grupos que non vou destacar ningún porque non son especialista en música vasca, pero tamén é investigador, etnógrafo, pois un pouco como todos os que van pasando por aquí. O seu relatorio, a non equivocarme, anotacións en col do uso da trompa ou musuguitarra no País Vasco. Cuando veníamos a la mañana con Xaneco y con Víctor, les he contado una anécdota que creía que la conocían y no la conocían, y me han dicho, cuéntala. ¿Cómo conocí yo a Ricardo Portela? Hace unos 40 años estaba con mi mujer de vacaciones en Vigo, en esa calle que era Princesa. Príncipe. Príncipe. Había una tienda de música. Y yo entonces también, sí. Y entonces allí compré algunos instrumentos también compré. Algún pandero compré allí en su día. Musical Villanueva. Sí, es verdad. Era editor de Reveriano Soutuyo. Eran socios. Ya. Del compositor. Ya, pues yo estaba en aquella tienda y como en todos los sitios a los que iba, pues tenéis música y era pues eso de gaita y demás. Y el que me atendía iba poniendo encima del mostrador, pues tengo esto y tengo esto. Y entre lo que me sacó había 2 cassettes que ponía Ricardo Portela. Y yo, pues, bueno, ya iba seleccionando lo que quería y noté que alguien me tiraba del jersey o la chaqueta o de la camisa o que me tiraba por detrás. Y me volví así y era un hombre que se me acercó y me dijo, esos no compres, ya te vendo yo, que tengo en casa. Oye, esto es verdad. Esos no compres. Que ya te vendo yo, que tengo en casa. Y claro, me fijé que era el de la foto. Yo he estado en casa de Ricardo Portela, en su sala, en la sala de su casa, y le compré 2 cassettes. Al de Viascón. Y ahora estoy aquí en Viascón. ¿Verdad? Pura, vamos. Bien. Vamos a tener tiempo, ¿eh? Tranquilo. Digo porque me ha gustado mucho lo de la mañana y me ha gustado fundamentalmente este ambiente que hay de compartir, ¿no? Y de compartir de todo, desde qué nombre le ponemos a cómo lo escribimos y qué escalada. Entonces yo quería compartir con vosotros algo que me ha ocurrido desde por ejemplo, cuando yo, como músico de música tradicional, empecé a salir al mundo, fue a partir de estar en los grupos de danza que iban al Festival Internacional ¿verdad? El primero fue al Festival Internacional Iberoamericano de Cáceres, que compartimos escenario con Lucero Tena, un concierto de castañuelas que aluciné. Y conoces a grupos de otras partes del mundo. Creo que os habrá pasado a muchos cuando esa sorpresa de te miras tú lo que tocas y le miras a aquel y si se parecen. Esos también tocan como nosotros. Eso era como una sorpresa que nos pasaba en un principio. Y luego es al revés, dices, pero aquí no tienen esto. Porque es lo más natural, que lo tengan, no que no lo tengan, que tengan algo que se parezca y que tenga que ver con tu chistu o con tu alboca o con tu chalaparta. O sea, es que lo normal es que haya algo que se parezca a... Ese es un cambio importante que se da con los años.
Y otra cosa que quería también plantear, porque creo que es importante a la hora de las reflexiones, y tiene que ver con lo de la trompa en el País Vasco, es, eso aquí nunca se ha tocado. Aquí siempre se ha tocado esto. Aquí la gaita nunca se ha apagado. Aquí la gaita nunca. Aquí lo que se ha tocado siempre es la dulzaina. Claro, las cosas no se pueden decir así de manera tan absoluta, esto aquí nunca y esto aquí siempre, porque cambian de repente a veces, de repente. Como nos lo pusieran en cámara rápida, no nos daría tiempo a ver los cambios, ¿verdad? Los gigantes de Pamplona o los gigantes en Navarra tienen que ser, para bailar hay que tocar la gaita, dirían unos, la dulzaina para entendernos, porque eso es lo de siempre. Lo de siempre si no miras una foto que tiene 100 años, porque no hay ni una. Están los tamborileros, los que nunca, no, esos eran. Este tipo de, una de las grandes peleas y guerras casi que se están dando en dos pueblos del País Vasco, que son Hondarribia e Irún, es el alarde. Entre los que quieren el alarde de siempre y los que están por el alarde paritario de mujeres y hombres, los de siempre es que las mujeres no, porque nunca han estado. Claro, porque no miran una foto de hace 100 años, que estarán. Pero es que encima los del de siempre, que es que hay que hacer las cosas de manera que eso no puede cambiar porque estamos representando algo histórico, todos van con whistles irlandeses en fa. Todos van con whistles irlandeses en fa. Hace 100 años no había ningún whistle irlandés en fa en Hondarribia ni en Irún. Los de siempre. De hecho, más es. No es que no haya whistles, porque antes de los whistles lo que hubo era el chilibituá, que le llamaban chilibituá, sería, aquí hay varias, puede ser de caña, es comúnmente la flauta, y lo que llamaríamos una flauta de embocadura, de tocar con 2 manos. Lo que te puede servir para, por ejemplo, las gaitas midís para ensayar en casa. La gaita midí de los dulzaineros guipuzcoanos, para que no les echaran de casa y del barrio, eran los chilibituac, que son esas flautillas que suenan poco y puedes tocar para ensayar con digitación de dulzaina. Entonces, eso es lo anterior a los whistle irlandeses. Pero hace 100 años no hay ni un chilibituá en las fotos. Lo que hay son los pífanos. En todos los documentos viejos son los pífanos. Una requinta pequeña. Entonces, quiero decir que estas cosas, estas afirmaciones tan absolutas que lo que nos hacen es cegar fundamentalmente, es algo que creo que deberíamos de reflexionar y estar mucho más abiertos, como se ve que hay el espíritu está aquí. Pero quería compartir con vosotros esto, porque de ahí va a que la trompa en el País Vasco, hasta que van apareciendo algunas cosillas, y entonces es lo que voy a intentar presentaros ahora. Bien, pues voy a ir hacia el principio para no perder. No me hace falta. Tengo, ya veis aquí esta trompa del País Vasco. Es cachapenchiari. Bien, por rematar lo anterior, este hecho de que esto aquí nunca, esto aquí sí, esto aquí no se ha tocado, eso encontrarte fuera de tu país con elementos y objetos que se parecen a los tuyos, ritmos, músicas que tienen algo que ver, no es otra cosa que lo de... lo fundamental para mí, por lo menos en la cultura tradicional, en la música tradicional, en los instrumentos tradicionales. Siempre tendremos 2 componentes que entre los dos hacen que sean nuestros instrumentos tradicionales. Uno es un componente universal, o sea, nuestros instrumentos son universales.
forman parte de lo que es el grupo, la familia de instrumentos universales. Y está el otro componente, el importante, uniendo los dos sale lo nuestro, que es el particular, los componentes particulares, y que todo esto lo que nos muestra es algo que también es importante que tengamos en cuenta, porque para muchos músicos en concreto, la música tradicional es la antítesis de la creación, es lo que no cambia, lo estático, lo muerto. Si tenemos tantas variantes de flautas de 3 agujeros, si tenemos tantas variantes de dulzainas, pero ya no solo por el mundo, ya no solo por la región del mundo que nos ha tocado vivir, no, hasta de los vecinos, o sea, y hasta en nuestro propio país. Hay tanta variante, es porque si algo caracteriza a la música tradicional es que hace de lo universal algo particular, algo suyo, por esto de los dos componentes que decía. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Yo me acuerdo haberle leído por primera vez esto a Bartók, cuando decía que la música tradicional solo existe en el momento de ser interpretada a voluntad de su intérprete. Nunca había existido antes así, ¿no? Y hay otra cosa que se me había olvidado, que es que es importante para mí, porque esto de las afirmaciones absolutas, hay acordeonistas aquí. ¿Sabes cómo se le llama al acordeón? Al acordeón, una de las maneras de denominar al acordeón en el País Vasco como forma despectiva y forma un poco de malchurra, forma queriendo dejarle en mal lugar, impernuco auspoa. Impernuco auspoa, el fuelle del infierno. Entonces, tenemos una polémica aquí con los del impernuco auspoa, que se está creando un poco una idea y se está generalizando una idea de que hasta que no llega el acordeón no existe en la música tradicional impernuco, no existe lo del infierno. Y no es cierto. Los músicos en la historia, mucho antes de que se inventara el acordeón, ya eran impernucoac, ya eran del infierno en muchos casos. Ya estaban enfrentados a la Iglesia y al otro poder, a los dos, ya estaban. Una de las ideas es, además, que el acordeón es el que trae el agarrau. El agarrau, se ha hablado esta mañana aquí del agarrau. El baile al agarrau lo traen los acordeonistas. No es cierto. El baile al agarrau en el siglo XIX no estaban los acordeonistas. Los repertorios de tamborileros y de dulzaineros estaban llenos de redobas, rigodones, habaneras, mazurcas, chotis, pasodobles, llenos de danzas del agarrau. No le llamaban impernuco auspoa al chistu y al tamboril, a la flauta y al tambor, chulubita eta damboliña. No le llamaban impernuco auspoa, pero, por ejemplo, documentado, aquel tamborilero, el cura no le daba la extrema unción si no se quemaban los instrumentos antes. Había que quemar los instrumentos antes. Si era tamborilero, no podría ejercer ningún cargo público. De hecho, finales del siglo XIX, los chistularis más famosos, los tamborileros entonces más famosos del país, eran gitanos. O sea, lo de las afirmaciones que tengamos cuidado siempre. La Inquisición, ¿se ha hablado esta mañana algo? No sé por qué me ha salido a mí algo de... Habré hablado o habré soñado.
Una de las... Sí, sí hemos hablado, pero no aquí, de Zugarramurdi. Sí, hemos hablado de Zugarramurdi. Sí. Contemporáneo de lo de Zugarramurdi, del juicio de Zugarramurdi, fue el juicio que se hizo en Logroño a las de Hondarribia. Entre ellas estaba Inesa de Gassen, una joven, bruja, pero es que tocaba el tamboril. Luego le perdonaron la vida, pero fue condenada. O sea que el Imperio Couspoa, yo cuando hablo con Tapia y esto le digo, no, el Imperio Couspoa es verdad que lo han querido vender la moto de que vosotros traéis el agarrao, pero el agarrao ya estaba. Y el pecado en esas danzas ya estaba antes de que aparecierais vosotros, y los castigos los recibieron los anteriores a vosotros por tocar esas músicas, por tocar en esos sitios, por tocar a esas horas. La primera noticia que tenemos nosotros, el primer documento que tenemos de Chalaparta, es un documento del siglo XVII, principios del siglo XVII, en Oyarzún, y es porque la Iglesia pide al ayuntamiento que prohíba los toques de toberas de la Chalaparta metálica. Porque en esas reuniones, con esas músicas, con esos ritmos, se comete mucho pecado. Y no había venido todavía el acordeón. Bien. Trompa, trompía, musú guitarra, musú música, con estas denominaciones aparece el instrumento en nuestro país. No voy a alargarme aquí a hablar de este tipo de instrumento cuando sabéis mucho más que nosotros, ese idiófono flexible, con lengüeta, con un armazón, que en nuestro caso suele ser metálico. Aquí siempre es metálico, ¿verdad? Sí. Sin embargo, claro, sabéis que pues en otras partes del mundo, que si bambú, que si cañas, que si... Ahí en el museo tenemos en la vitrina, tenemos de diferentes partes del mundo, birimbaos de esos, y cuando le dices a los jóvenes, oye, están esos y están los que tienen caja de resonancia. ¿Cómo dividiríais de aquí dos vitrinas? Porque están todos en uno porque no hay más sitio. Por los metálicos y los que son de caña o tal, o de madera. Hay uno muy curioso que es húngaro, una trompa húngara, que es cuerpo de madera y lengüeta metálica, ¿verdad? Pero en el caso, aquí no, todos son metálicos siempre. Y no se combinan metáis, porque además son de latón y acero. Aquí son de acero todos. Ya. Bien. Las denominaciones que se le dan en el mundo nos los saltamos, que son también, en muchos casos tiene que ver con la onomatopeya, ¿no? Del sonido. En euskera que aparece, el que más aparece, y yo en el trabajo de campo que he realizado, es trompa, trompía. Musú guitarra sería, que es el otro que aparece del Padre Donostia, sería la guitarra de la boca, ¿no? Y musú música sería la música de musú, el morro, sí. Ya veréis cuando aparezcan los modelos, pues hay variedad de tamaños, hay variedad de formas también, no mucho, ¿verdad? Todas son más o menos con esa forma de llave, con esa parte que es el agarradero o el asidero, que es casi circular, y las dos puntas en paralelo, por donde se apoya, eso no hay nada especial. Y que, bueno, que como en todos los casos es la cavidad bucal, es la que hace un poco de caja resonancia. En el resumen habéis leído que el Padre Donostia es el primero que le dedica unas líneas a esto. Unas líneas no, una página. Hay una página en ese interesante trabajo, un artículo que publicó en un libro que era a partir de dos artículos. Uno era sobre danzas y otro era sobre los instrumentos musicales populares vascos, que publicó en 1952. Y ahí recopiló un poco lo que a él le llegó.
lo que él pudo conseguir a partir principalmente de documentación. Y en esa página lo que sí aparece es todo un periodo que es desde el siglo XV hasta finales del XIX, que es lo que él tenía, principios del XX, los datos que él tenía. Y ahí también va él desgranando el que si se utilizaba para la danza, que si se utilizaba para otras cosas también, para acompañar el canto. Y él ya conoció, cuando publicó esto, ya conocía la documentación que estaba depositada en el Museo de San Telmo, que para nosotros es uno de los documentos más importantes, que era la documentación que acompaña a esta pieza que está en el museo. Ahí tenéis la ficha del museo. Entró el objeto en concreto se realiza en 1960, pero en la pieza, no me acuerdo, tiene que aparecer cuando entra, 1971. Entra la pieza, datas del documento, época probable, julio del 71. No ha pasado nada. ¿Necesitas la muleta? No. Bien, entonces, junto a esta pieza, no sé por qué razón, junto a esta pieza, a la ficha de esta pieza y no junto a la ficha de otras piezas que tienen más antiguas, en el museo, en la carpeta, se encuentra una documentación muy interesante. Esta documentación está compuesta a partir de 4 fuentes diferentes o distintas. Una es se puede ver parte del documento transcrito, parte del documento de 1444, y otra sería la noticia facilitada por el fray Justo Cuervo a Menéndez Pelayo en su carta del 18 de abril de 1890, en el que le habla de este documento y le hace transcripciones de parte de este documento. Otro es un tal don Cirilo Aguirre, que también le pasa a Echegaray información sobre este documento. No les importa tanto la trompa, es un documento sobre una herejía que se da en Durango. Y la carta redactada, y esto es lo que tiene que ver con el museo para una de las exposiciones que organiza, pide un informe sobre la trompa a quien es el presidente del grupo de danzas Tromperri de la Sociedad Amigos de San Francisco de Durango. Entonces, en 1968, sí, pues será lo ponen con esta ficha porque coincide con la fecha más o menos del ingreso de esa trompa que veíamos, que es una trompa que será una trompa italiana comprada en una tienda de Donosti o algo así, se supone. Porque creo que tiene escrito lo de Scacciapensieri en la trompa. Sí, yo tengo una de esas de los años 70 de Coruña. Y está escrito, yo creo que está escrito, en la foto no se distingue, pero creo que pone, quiero recordar que pone. Pensieri. Creo que dice. Scacciapensieri. Pensieri. Lo ponía ahí arriba. Sí, Si le das un poquito para abajo. Bien, entonces, el Museo de San Telmo le pide a este hombre información sobre la trompa. Y este hombre les manda una información bastante amplia. El Benito Llona. Entonces, además con aportaciones suyas y opiniones suyas y más información que la de Durango,
porque él yo sé que se tocaba aquí y que se tocaba allí. Y entonces, lo que tenemos del documento antiguo sería esta parte, el anexo. Entonces, aquí de lo que se habla es de que en 1444 es cuando se dan cuenta de que se está montando una secta, una herejía en Durango, a partir de Fray Alonso de Mella, que es durangués, de una familia de siempre de Durango, y ha vivido en Santander porque el padre parece que tiene que ir a trabajar a Santander, luego lo destinan a Italia y vuelve y monta este chiringuito que hacen apostasía y se colocan aparte. Y es cuando la Inquisición dice, algo tenemos que hacer. El malvado Fray Alonso y sus secuaces y aliados y adjurados a su opinión, de ellos públicos y manifiestos, de ellos en secreto asociados, y van contando por energía o secta e opinión. Este documento es una pena porque no se conserva el documento. En el documento que se habla en 1828, para evitar las burlas que se hacían a los de Durango preguntándoles por dichos autos, un alcalde de la villa los sacó de su sitio y los quemó. Quemó los documentos. Entonces, lo que habían sacado ya del documento, hay el 1, el 2, el 3, el 4. El 7 es la señal que Alfonso tenía para llamar a los sectarios, era el sonido de la trompa que trajo de Santander, dice el documento. Hacha famosa desde el tiempo de la herejía, por lo cual se llama a Durango, en son de burla, el pueblo de las trompas, en vascuence, Tromperri. Más adelante, ya es lo que don Cirilo había sacado del documento, habla de que tan luego como la autoridad observó algo de lo que pasaba, persiguió las juntas nocturnas por dentro de la villa que Alfonso practicaba, aunque sin resultado, porque burlaba estas diligencias de aquella por medio del telégrafo acústico de las trompas, que traídas de Santander, tomo otra vez el documento, distribuyó entre sus adeptos colocados en los ángulos de las calles. Este suceso dio origen a ser llamado Durango el pueblo de las trompas, Tromperri. Es un uso curioso del instrumento. Y entonces interviene el que está pasando el informe. De estos dos párrafos surge directamente la valiosa información de este instrumento conocido en vascuence con el nombre de musu-guitarra o musu-musica, cuando en Durango no ha aparecido musu-guitarra ni musu-musica, y en castellano con el de guimbarda. Fue introducido en nuestro país por Fray Alonso Mella, hereje famoso en su tiempo. Y dice él, de su cosecha, lo que no parece tan exacto es que la trajese de Santander, sino más bien de Italia, donde vivió con su padre y donde es bastante corriente, especialmente en algunas zonas del sur, y en Santander, y en Asturias, y en Galicia, y en Burgos, y en La Rioja, era bastante común, y en el propio País Vasco, ¿verdad? Y en aquella época, como veremos a continuación. Entonces, este documento es curioso y es importante porque estamos en el siglo XV y se están utilizando las trompas y parece que es algo muy común y que lo tiene bastante gente. Y que no es algo que a la gente le va a llamar la atención, sino que, bueno, suena y se avisan que hay reunión o no hay reunión.
Lo que sí sabemos es que en Durango se usaba el siglo XV y en Durango sabemos que se usaba finales del siglo XIX. Posiblemente, además de manera continua, no haya habido cortes en el tiempo, se haya usado de una manera o de otra. Hay otro documento importante, este ya es del siglo XIX, y es Souvenirs du Pays Basque des Pirineos, 1819-1820, y aquí aparece un dato curioso del Boucher, que es el que lo escribe, diciendo que en Hernani ve una fiesta y están bailando, y a una de las danzas le llaman trompa danza porque la bailan al son de la guimbarda. Es 1819 y 1820 el periodo que él está visitando el País Vasco. Importante entonces ahora, siguiente, a la hora de documentación. Información a partir de piezas históricas. No sé si es la más antigua, todas son de la misma época y estamos en el siglo XV. Lo que veis ahí es el castillo de Amaiur. Amaiur en el Valle del Baztán, al lado de Elizondo. Esta fue la última fortaleza con la que se dio que conquistó Fernando el Católico, con la que dio por concluida la conquista de Navarra. El 1512. Luego, si os metéis en esa información, veréis que luego hay una reconquista por parte de los navarros, pero que duró poquísimo. O sea que inmediatamente otra vez les dieron, y ya entonces cuando destruyeron el castillo, lo quemaron y tal. Esto es, después de 1520 no ha andado nadie ahí. Todos los que habían andado ahí eran fundamentalmente antes de 1500. ¿Durante qué años fue? 2006 a 2008, un grupo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi estuvo haciendo las excavaciones buscando material, y entre ellos había un chistulari amigo mío que se encontró esto. Se encontró esto en el castillo, en las excavaciones que están haciendo en el castillo. Es una pieza, ya veis el tamaño, tiene 5 centímetros y pico. Bien. El año 1500 estaban tocando la trompa en el castillo de Amaiur. No sé cuántos eran los que tocaban y cuántas trompas habrá, pero se tocaba la trompa en el año 1500 en el castillo de Amaiur. Ha sido importante para nosotros. No sé si en Galicia tenéis mucho más, pero tan antiguo no sé si tenéis. Una pieza. Bueno, pues seguimos en el Reino de Navarra, aunque en este caso sea en Oyarzun. Oyarzun pertenece hoy a Guipúzcoa, pero este es el castillo de Beloaga. Este es más antiguo que el de Amaiur en cuanto a su funcionamiento, aunque luego es verdad que ha tenido otras utilidades posteriormente, pero que no tenía que, o sea, no funcionó como castillo. Y digo que tiene que ver con Navarra porque el Reino de Navarra tenía, en lo que es en esa esquina del Golfo de Vizcaya, tenía tres castillos, 3 fortalezas de vigilancia del Golfo de Vizcaya. Uno era el castillo de la Mota, que está en Donosti, en el Monte Urgul, que tiene encima eso que le pusieron después con el franquismo, ese Sagrado Corazón inmenso. Debajo el Sagrado Corazón está sobre el castillo. La base del Sagrado Corazón es el castillo. Otro es el castillo de Carlos V de Hondarribi,
y este es el de Beloga. Los tres son los que cubrían la parte del Golfo de Vizcaya. Y ahí es donde miembros también de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se encuentran con estas dos. La de arriba tiene 6,5 centímetros de longitud y la de abajo tiene 4,8 centímetros de longitud. Desde luego, las tres trompas que llevamos vistas hasta ahora ya veis que no tienen mucho que ver con la trompa común de hoy por nuestros alrededores, ¿eh? Ni en Galicia, ni en Francia, ni son unas trompas de formas muy diferentes. Estas dos que son de Beloga también son entre ellas muy diferentes. Y luego ya, por acabar esto, tenemos un amigo también de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encontró en esta chabola, ya tenemos toda la información, en esta chabola de pastor, que el último pastor que la utilizó era un pastor de Idiazábal, Agustín Imaz, nació en 1925, murió el 2004 y era del caserío Urbizu de Idiazábal. Tenía la chabola aquí y el rebaño lo tendría en esos alrededores en la época de menos frío. La época de más frío subiría. Esto está lindando a lo que es Aralar, que es el borde de Ayas, es subir a Aralar, ¿eh? La trompa estaba ahí, en la pared, en ese agujero, ahí estaba la trompa. Piensan que la tocaba él. No sabemos si la tocaba él. No tiene lengüeta, ya veis. Y la longitud viene a ser también desde el 1 hasta es 5 y pico, ¿no? 6 escasos será, ¿eh? Bueno, bien, de estas trompas que todas están mudas, como habéis visto, estas son, encargamos al que no tenemos hoy aquí, a Che de Loaña, le encargamos copias. Y ahí tenéis el trabajo que hizo, y de ese trabajo que hizo aquí hay una que sería, de esta de la chabola, esta es una de las copias que hizo, ¿eh? Pero estas ya suenan, ¿eh? Estos son, lo que estáis viendo son pruebas en diferentes tonalidades para ver qué es lo que nos parece que funciona mejor. Entonces estamos todavía en ello, pero ya veis que ha hecho un trabajo extraordinario y que tenemos aquí, gracias al Che, las piezas estas ya sonando. No sería muy diferente, vamos. A él también le parecieron muy curiosas estas formas, que él las relacionaba directamente con esto, con estos. Esta es una de India y otra es vietnamita. Y Che tiene varias de estas, ¿eh? Y me decía, mira, si son iguales que las de la India y tal. Estábamos, Oli estaba también con nosotros allí, y fue una cosa que le chocó, que unas trompas del País Vasco tuvieran estas formas, ¿eh? Desde luego, lo que sí podemos decir es que estas 4 trompas históricas, que le he puesto yo esa denominación, no vale para más, sí que nos aseguran que el instrumento estaba sonando el siglo XV en el País Vasco. Y no sonaría solo ahí. Esto es lo que nos hemos encontrado de casualidad, pero ya estaba sonando. Esto acompañaba que los mismos años en Durango estaban usándolo para avisarse, y estarían usando para bailar, y estarían usando para cantar, y estarían usando para hacer música. Nos dice, ya estaba ahí, sin tener que traer de Italia trompas en aquella época, porque lo más seguro que también estaban en Santander, claro, sin ninguna duda.
Entonces, bien, damos un salto en la documentación, porque es poco lo que hay, anotaciones acerca del uso de la trompa en el País Vasco, es que son 4 cosas. Vosotros tenéis mucho más. Ahora, a mí esto me gusta. Apenas que la proyección se ha quedado en esto, no sé si lo veis. Se puede ampliar un poquito esto, ¿verdad? Tendrá algo, es el tamaño, abajo. Abajo derecha, aquí está, ¿verdad? Este, ¿verdad? Demasiado. Ay. Bien, y ahora como me voy de aquí sin hacer nada, vale, ya está. Este es un grabado que está en Anales del Reino de Navarra, en la publicación. Hay varias ediciones. Esta es la de 1766. Ya veis lo que hay, ¿no? Hay un pastor y, bueno, hay un escrito ahí que dice: el pastor salva a la oveja de la boca de su raptor o ladrón. Ya veis que ya va ahí lleva en la boca algún corderico el ladrón o el raptor, ¿no? No sé si es un lobo o si es un perro. La información que vemos en el grabado es interesante porque podía ser un grabado, en muchos aspectos, un grabado de hoy. En esa zona, en Navarra, lo común es que los rebaños sean como ese, ovino y caprino. Están las ovejas y las cabras. No se da en todos los sitios esto. En Navarra se sigue, es lo común que sabemos del siglo XIX y que sigue siendo hoy. Que vais a ver a las cabras, por cierto, que les da problemas en las transhumancias a los pastores, que yo he hecho trabajo sobre transhumancias, y tienen que hacer doble papeleo, porque el papeleo de las ovejas no vale para las cabras. Hay que hacer como que van 2 rebaños. Es doble trabajo. Luego, los perros o los lobos atacan, sigue siendo lo mismo, y para ello siguen usando lo que aparece ahí, el mastín, está en primer plano. Eso sigue hoy igual, que come más que un caballo, pero que funciona. Tú pones eso y es un antirrobo que no falla, un antirrobo de cara a los lobos y a los perros. No se arriman, si hay mastín, no se arriman. Ahora, hay que darle de comer al mastín. El bastón o el gancho es el mismo que llevan hoy. Y lo lleva ahí, lo tiene consigo. Y luego aparece con un instrumento que hoy no tienen. Está tocando la trompa. Quien ha hecho el grabado ha tenido tanto esmero en poner todos los elementos del rebaño, bueno, pues nos parece que el que esté tocando la trompa no es casual. Nos parece que nada será casual en este grabado. O sea que es que están todos los datos del rebaño. O sea que ahí también aparece un poquito más pequeño. A ver. Ahí. Está lo que he mencionado, 1819-1820, al fandango sucede una tercera danza con un movimiento más vivo y que se le llaman trampa-danza en vasco porque está danzada al son de las guimbardas, ¿no? Yo en francés no sé, pero eso sí se entiende, Luego, de principios de 1900, 1905, 1906, claro, don José Miguel Barandierán nació en 1889. Dice que de niño él recuerda que en la plaza de Ataún, donde él era, la gente bailaba al son de la trompa. Él lo ha visto en Ataún bailar al son de la trompa. Y luego algunas trompas antiguas. Esta trompa es interesante también. Entra en el Museo San Telmo el año 1916.
No sé si le sacáis traza con algunas de aquí o no. Es muy chiquitina, 005 dice que tiene por 003, es muy chiquitina. Ahora que se ha renovado el museo y que han puesto un área de música, se ha colocado esta trompa en un lugar, le han puesto como en el altar mayor, como la Virgen del Pilar en el retablo de la iglesia del Pilar. Está ahí y le falta, tiene la lengüeta, pero tiene roto la L, le falta lo que sería de la L, la punta esa. Donde pulsas, no sé cómo se llama eso, que nosotros no sabemos nada de eso. Le falta eso, pero es una pieza interesante. Ellos me encargaron a mí el trabajo de organizar esa parte de la música y me hablaban de arreglarla. Yo les dije que mejor sería lo que hemos hecho con esto. Vamos a poner, junto a la antigua, vamos a poner esta. Y si queremos hacerla sonar, la haremos sonar esta. Yo les decía que mejor hacer una reproducción de esa, ponerla junto a la otra, pero que el documento realmente es esta, ¿no? En esta ficha va apareciendo también más información. Primero, ¿de dónde viene? Viene del caserío artano, de Castelleta. Y le llaman trompa, no sé por qué. Trompa, y ya sabéis que en Guipúzcoa tenemos la manía de que todas las palabras se acentúan en la última sílaba. Si no, es que no es guipuzcoano. Aitá, si dice aita, es vizcaíno. No hay forma de... O sea, en Guipúzcoa somos... No hay, si lo demás no es. Es interesante que habla de que tiene la guardalingüeta de madera y hacen sus el que ha hecho la ficha dice: este instrumento, aunque no sea exclusivamente vasco, llegó a tomar carta de naturaleza. Se ignora si llegaron a fabricarse en este país, cuando en el mismo museo tienen la documentación que dice que se fabricaban en Durango. Pero no lo han leído, el que ha hecho esto no ha leído aquello. Y luego, además, da otro dato, que lo mismo en caseríos como en muchos pueblos del Goierri. Goierri es el sur de Guipúzcoa, lo que limita con Álava y parte de Navarra. En un tiempo se reunían los domingos los jóvenes y a falta de tamboril salía la flauta y el tambor, se bailaba al son de la trompa, que era acompañada con pandereta. Es interesante esto. Hoy apenas, esto es más importante todavía, hoy apenas sabe nadie tocar la trompa, solo algunas viejas la tocan en Icastelleta. Lo del solo a unas viejas a mí me pareció muy bueno porque no eran unos viejos, solo unas viejas. Si dicen unos viejos pueden ser viejas, pero si dicen unas viejas son viejas. Es importante. Y aquí viene, tiene la lengüeta rota, digo yo, faltándole la L de la punta por donde se acciona esta. No aparece su guardalingüeta de madera, solo está que se puede ver en la fotografía en la que se representa la siguiente trompa, pieza número 2359, esto lo pongo yo, que es que había dos trompas y una ha desaparecido, pero hay una foto de una exposición en la que están las dos y está aquí. Esto es, bueno, la foto es una foto inmensa y esto es un trocito de la foto, es como un expositor grande, y aquí, si os dais cuenta, está la foto esa fea, o sea, la trompa esa fea es la del centro, la que acabamos de ver, que tiene una forma muy irregular en la parte del asidero. La otra, la 2359, es la que no aparece, que es muy regular, la veis con forma de pera, esa no aparece. Y las dos tienen guardalingüeta, una está en el guardalingüeta montada, la 2359, y esta otra, la que acabamos de ver, está fuera del guardalingüeta, y el guardalingüeta es como una pieza más del museo a exponer. Bueno, por lo menos tenemos la foto y se ve que las dos son del mismo tamaño. Pero a mí me parece interesante lo de la forma. No sé, si veis que
La que está en el centro tiene la parte, según miramos, la parte derecha es como más parecida a la otra, pero luego la parte izquierda es una casi rectangular. Fijaros en esa forma que yo digo, pues podía ser que él recibió un golpe o que... Fijaros en esto porque... Bueno, y aquí tenemos también que es de otro caserío, pero también es del caserío Presalde de Icasteguieta. Es del mismo pueblo, pero de otro caserío viene. O sea, que en Icasteguieta se ve que le daban a la trompa. Y sí nos importa esto porque yo en el trabajo de campo, uno de los sitios donde más información he recogido es en esa zona. Nos ha encontrado este instrumento, entre los que se usaron en el museo, se ha desaparecido. Y ahora, digo, trompa de Patricia Zubillaga de Bedallo, finales del siglo XIX, porque su hijo nació el 87, 1887. Yo, como os he hablado con los que he hablado antes de ahora, ayer y hoy, os he dicho que nunca en mi vida he ido a hacer trabajo de campo para recoger información de la trompa. Nunca. Siempre he ido con otro objetivo y me lo he encontrado. Aquí yo aparecí en Bedallo, en el caserío Zumisqueta, porque ahí estaba uno de mis modélicos de tamborilero tradicional, Juan Antonio Sarasola, allí perdido debajo del Balerdi, en un pueblecito de 7 o 8 casas, pero en cada casa vivían unas cuantas familias, y con una tradición de folclore, de danzas y música interesante. Y yo fui a eso, y de repente va y te dice, sí, mi madre tocaba la trompa en la cocina. Y entonces, claro, tiras, ya, claro, cuando te dicen, tiras de esto, ¿no? Y es cuando vas sacando para qué tocaba, cuándo tocaba, fundamentalmente en invierno, nos juntábamos al lado del fuego, la reunión de la cocina, y como tenemos aquí al acordeonista excepcional y amigo de Kepa Junquera tiene un tema suyo, una creación suya que igual la conoces. Tiene ese tema. Ese tema yo lo recogí antes de nacer casi Kepa Junquera, este hombre que lo tocaba él. Y yo le llamo el Ariñarín de Sarasola. Y lo tenemos grabado en un disco también. Él luego, Kepa, lo que hace es coger otro camino luego. En la tercera parte no coge la de este tiene 3 partes, y Kepa coge el... Y este coge... Pero las 2 primeras partes es ese Ariñarín que es precioso, que me encanta. Sarasola. Y su madre era, la Patricia, es la que les tocaba cuando eran niños, allá a finales del 19, principios del 20, en la cocina tocaba la trompa. Tocaba fuera de casa, ¡qué va! Y la plaza tocaba, no, muy pequeño ese instrumento para tocar en la plaza, ¿no? Este es el instrumento. Esta foto está hecha él, yo creo que he puesto, ¿dónde está hecha la foto? 27 de diciembre. Bajar, o sea, bajar yo leyendo. Sí, aquí está, el 80. Esta foto está hecha al 80. Fijaros en la forma del instrumento. Fijaros en la forma del instrumento. Podría ser podía ser el del museo. No es porque está en el museo. Si hubiera sido el desaparecido, podríamos decir, mira dónde ha aparecido. Es que, si os dais cuenta... Que yo tengo otra igual a esa de los 70. ¿De esas formas? De esas formas. Al lado de la escarcha en un cajón. ¿Del 70? La debí de comprar en el 75, 72. Pues esta tiene que estar comprada en 1800 sí, porque su madre la tocaba en 1800 sí. Esta. Digo porque tiene esa forma justo, más o menos el tamaño, y además está
bañada por fuera con algo parecido a caramelo. Es metálica, pero tiene una... Ese é un modelo, pero en primeira de gestión. Este no tiene baño de nada, ¿eh? Y la del Museo de San Telmo tampoco. Ese se vendía nos anos 80. Sí, sí. Eran as que en la tienda que compraste tú, Loris, Sí. Ricardo Portela, eran las que vendían nos anos 80. Pero ¿no os dais cuenta que esta también es un poco deforme en la parte del asidero? Pero tiene más esa forma que Pero las... a túa é de calamina. No sei que metal é, pero por fora ten unha especie de baño de caramelo. Digo caramelo porque ten esa pinta. E onde está os dentes de tocar está saltado. E o resto está... E é esa forma, Ya. justamente esa forma. Fijaros en la lengüeta, las dos son iguales la lengüeta. Si estuviera aquí Chelo Aña, igual alguien de vosotros sabe algo acerca de esto. La lengüeta las dos lengüetas son iguales. Esto es la parte que apoya, que está remachada, es fina. Luego va cogiendo más anchura. Y luego, de repente, va afilándose hasta la punta. Las dos son iguales. No sé si la que tú tienes también es así. No, la que tiene él es industrial. Sí, es industrial. Y la lengüeta está pillada. Hay un limado plano y después dos cortes que con una cuña, pam, se cierran encima de la lengüeta. Ya. La industrial que compras es así. Sí. Esta es remachada, ¿eh? Y Laca, sí, es una especie de... a mí me hace pensar que el origen de esta y de la otra es el mismo. La época puede ser. Está en el museo, entra en 1916, pero entra un instrumento viejo. No es viene de un caserío, no lo trae de una tienda. Así como ese Casapencher y ese viene de una tienda. Si es del 1800 y pico no cabe eso. Yo digo porque vi por ahí una fecha del 80. La foto la hice el 80. Ah, vale. La foto está hecha el 80. Esa foto, esa mano, esto es... Sí. Una pregunta. ¿Van calzadas sobre un orificio como las nuestras? No, tiene el rebaje arriba igual que estas. Como la que dice él. Igual que estas. Tiene un rebaje en la estructura esta y luego va remachado. Así está. Sí. Y la vieja de San Telmo, que está conservada sin la punta, la lengüeta le falta. Esta también es igual. Como las indias también. Sí. Bueno, pues entonces, me parece importante también el hecho de que este instrumento tenga que ver con el otro. Otro documento es hay una geografía del País Vasco Navarro. Fue una de mis grandes inversiones económicas, comprándome aquellos libracos, pero que si algún día alguien tuviera tiempo, ahí hay una cantidad de información sobre todo, o sea, porque te va a decir en Bedayo, el pueblo de este hombre, cuántas bombillas había, si había eléctrico, o cuántas farolas, si es que eran de gas. O sea, está todo el inventario. Si tenía maestro o maestra, o maestro y maestra. Si tenía, estos no banda de música, no, pero sí tenía tamborilero. Está el inventario de todos los pueblos del País Vasco Navarro. Además, es una época todavía que no es la de ahora, que cuidado, Navarra es el País Vasco Navarro y así es como está conceptuado. Y son las diputaciones de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava las que subvencionan este trabajo. Y en el caso de Guipúzcoa es encontrártelo, que haces así, encontrártelo, porque yo no he mirado las hojas de ese libro. Yo he mirado Hernani porque quería saber de cuándo son los tamborileros y la banda de música, y ahí pone que ya está la banda de música, cuántos son. Cuando actúa, o sea, el inventario es impresionante. Y aquí hay este dato, sí, habla hay un apartado de Guipúzcoa de usos y costumbres, dice que además de estos bailes de las plazas públicas, los jóvenes se congregan en praderas, cercanías de ermitas, etcétera, para celebrar. Lo he subrayado villeras, porque yo villera no conocía la palabra villera, y eso no tiene que ver con la trompa, pero es que yo en Oyarzún conocí el uso de villera, reuniones.
Pero cuando dicen voy a la villera, voy a la reunión, es que va a bailar. Y entonces este dice, para celebrar villeras, es decir, para bailar al son de música tocada por tamborileros pagados por ellos, o por muchachos caseros que a oído tocan el acordeón, o por muchachos que saben tañer la pandereta o la trompa. O sea que parece que es de uso común en Guipúzcoa. En 1916 escribe este hombre esto, y es de uso común la trompa en Guipúzcoa. Y ya poco documento más, son trompas de la Casa de Música Erviti de Donostia, década de 1960. Antes del 70 las compré. Están en la colección del Museo de Soñuenea, una es esta. Y yo no sé, este tipo de instrumento, no he visto instrumentos como estos en ningún otro sitio. Todavía hoy os va a costar, si veis a Erviti y veis algún instrumento y lo compráis y tal, que os digan de dónde proviene. Te pueden decir de Valencia. No preguntes más. Guardan un poquito el de, oye, es nuestro proveedor. Móntatelo tú y, bueno, pues es una forma de defender su negocio, ¿no? Entonces era más exagerado. Y yo quería saber, pero no quería saber por hacerles competencia, sino que quería saber por saber, pues por aquí, es alguien de por aquí. Y no conseguí más de que, desde luego, no creo que lo traía ni de Australia ni de Austria, porque no hay así en las que vienen de por ahí. Si alguien puede echar una mano, que eche. Yo pensaba haberle preguntado hoy a Che, pero le mandaré para que me dé información. Estas es... La lengüeta es diferente. Las dos son diferentes. Sí, ahora viene. Es curioso, la pequeña tiene una lengüeta que tampoco es común, porque primero es en paralelo, va en paralelo, y luego de repente hace para meterse entre lo que son las puntas que salen para apoyo de los dientes. Eso está apuntado ahí, el hecho ese de la diferencia de las lengüetas. Sin embargo, las estructuras son iguales. Una es grande, la de arriba, y la otra es pequeña. No es pequeña, es más pequeña. Lo de grande es bastante grande. Bueno, creo que son casi 10 centímetros de larga. A ver si pone... 8 centímetros. No, espera. 11 y medio. 11 y medio. Es un trompón, ¿eh? Más del doble que eso. Un trompón. Pero os voy a decir, importante el dato. Cuando luego le oigáis al trabajo de campo a José Peña, está hablando de una trompa de estas, y cuando se la enseñé me dijo, sí, por lo menos. Cuando le enseñé este trompón al hombre, el que él oía de niño, aquel mendigo que venía a su casa, está hablando de una trompa inmensa. Lo cual todo va encajando, o sea, que en Erviti aparezca una pieza de estas, que este hombre hable de este tipo de instrumentos, no es algo que podamos asegurar, pero bueno, luego en el trabajo de campo lo más importante es escucharle a este hombre, pero está hablando de una trompa por lo menos de 11 centímetros y medio que tocaba Nicolás Garmendia. Esta trompa de Areso, de Azpiroz, es el que la tenía. A mí me parece que es una trompa de tienda de los años 80. Esta sí que puede ser de Austria. Está en un caserío de Areso y la tocan en el caserío. Y el trabajo no lo he hecho yo, el trabajo la trompa me la cambia por una de las mías, uno que tocaba conmigo en Chambela. Y a él le había dado, la había cogido, o le habían dado en Areso, diciendo, sí, aquí se tocaba esta trompa. No sabría decir mucho de esto, habría que ir a investigar más, porque la pieza, desde luego, parece una pieza nueva, Bien, intérpretes.
y ahora vamos seguido, tenemos el que menciona el de la trompa danza de Hernani, el que está tocando es un intérprete de trompa, al margen de los que estaban tocando con Fray Alonso de Mella. Este sería un dato de alguien que está tocando. Están los jóvenes de Ataun, que dice don José Miguel, que tocaban cuando él era joven. Claro, en 1952 el padre Donostia dice, don José Barandiarán me dice que hace 50 años, pues eso, en 1900 estaban bailando al son de la trompa en Ataun. Aquí tenemos a esta cara es de uno que tocaba la trompa, un pastor de Idiazábal. Yo conocí a su hijo Félix nació el 16, murió el 95. Vivía en Hernani y contaba cómo, viene a ser lo mismo, cuando más juerga se montaba en las cocinas era en la época del invierno y cómo se juntaban alrededor de él. Cuando estos vivían parte del año en Idiazábal, en la casa, y parte del año vivían, hasta que venía la nieve, vivían en la Sierra de Urbía, o sea, en lo que son los pastizales de Urbía. Igual os suena lo de el túnel de San Adrián, un túnel natural que hay debajo de una sierra, que por supuesto es Camino de Santiago. Y que era como el paso con peaje. En la época, la calzada romana pasa por ahí y era el paso con peaje de Madrid a París, por decir de alguna manera, ¿no? Era ese paso, la Nacional 1 siempre ha dado una curva porque lo demás tenía que haber pasado para ir rectos de Vitoria a Donosti, no puedes ir recto porque está la Sierra de Izgorri. Bueno, pues la Sierra de Izgorri tiene un agujero, que es el túnel de San Adrián. Y ahí es donde estos pastorean, en esa zona. Entonces los críos le decían eso de «Aitá, jo música, jo música». Y Aitá, jo música era toca la trompa, o sea, toca música. Y que el padre, tanto en la borda, cuando vivían en la borda, como cuando vivían en el pueblo, que los amenizaba tocando esto. Esto contaba Félix, contaba Félix que él lo había vivido de niño. Ya está, muy bien. Las mujeres de Castelleta que aparecen, las viejas de Castelleta, yo pongo aquí mujeres más que viejas, las que aparecen en el documento del museo, los jóvenes del Goyerri. Nicolás Garmendia es lo que vamos a escuchar ahora es la música de Nicolás Garmendia. Nicolás Garmendia era un hombre de Arechavaleta que a principios del siglo XX y hasta la época posterior a la guerra funcionó por la zona de la costa guipuzcoana como mendigo, aunque parece ser que no era mendigo. Era más, de lo que más dinero sacaba era de que los caseros le encargaran una pistola, le encargaran una escopeta y él de Ibar les traía, en las alforjas que traía de mendigo manejaba armas y también debía saber arreglar. Entonces andaba por esas zonas, pero él funcionaba como un mendigo. Esto es, llegaba al pueblo con las alforjas, iba a una casa, que es la casa en la que iba a dormir, y luego se movía por el pueblo. Y a la casa de este hombre, de José Peña, iba 2 o 3 veces al año. O sea que esto era en Orio, en un barrio de Orio. Yo para venir ayer aquí pasé junto a este caserío, que está de Donostia hacia aquí, a la derecha lo tenéis, hay como una especie de campo de bambú. Estos han tenido negocio de vender bambú a los pescadores, al puerto de Orio. Era una fuente de ingresos el tener un buen bambú y, entre otras cosas, aparte de maíz, tenían también bambú. Y este hombre tenía una memoria impresionante, tenía un oído buenísimo y era curioso. Yo no fui a recoger para él nada que tuviera que ver con la trompa, yo fui a hacer una encuesta sobre la fiesta en la costa guipuzcoana, pensando que nos íbamos a encontrar con dulceineros, y nos encontramos con dulceineros, entre otros su padre,
Y es cuando aparece la figura del que toca la trompa, y luego ya seguimos tirando de ahí, y hemos recogido mucha información de este hombre que dice que Nicolás Garmendia era extraordinario tocando, que tocaba con una muy grande, que se la sujetaba así contra la barba, y cuando... Una cosa que os puedo asegurar es que cuando le decías cántanos una de dulzaina, lo hacía con unos fonemas. Y cuando le decías, cántanos una de las de la trompa, lo hacía con otros. O sea, no mezclaba. Entonces, yo creo que sí, podría ser esto un poco el final. Él dice, de él se ha recogido la información, o sea, del repertorio. Este es bueno, pero yo creo que va a estar, lo vais a ver. Toca la trompa, si no lo haces te mato. Estaba en una taberna al lado de casa, una taberna no la tengo, la he dejado en Caserío Sarobe. Caserío Sarobe es donde la casa de este. No la tengo aquí, ¿estás mintiendo? No, no estoy mintiendo, la he dejado allí. Hay que oírle a él narrar haciendo el papel de los dos. Y al final se libró de esa, pero este era el que tocaba la trompa. Su padre tocaba la trompa, pero dice, el otro era mejor. Este es el padre, el que era dulzainero, tocaba el acordeón, dulzaina y trompa. Este hombre. Y nuestro informante es el de arriba a la derecha, ese es José Peña Gozategui, que vais a verle ahora para acabar esto. Aquí trabajo de campo en el Valle de Larraun, en Bareibar, nos encontramos con que los jóvenes los días festivos se juntan y bailan al son de la trompa. No sabía ni el nombre, pero yo siempre he tenido la manía de discretamente abrir la maleta en la que están las trompas y no digo nada. Entonces este hombre, en cuanto vio la trompa, dijo, uy, eso tocaban cuando yo era pequeño. Y el de Anzuola, Benito Lamariano, abrió, de cara a lo de la denominación, abrí la maleta y, coño, vaya dulzaina, él tocaba la dulzaina y la terciola. Y dice, uy, trompie, y dijo, uy, trompie, y dijo, trompie, digo, bueno, esa es mucho guitarra. Se corrigió porque alguien le había dicho que eso no era trompie, que es lo que le salió. Y era el otro nombre que era más rimbombante, no sé, pues aquí trompa y birimbao, ¿no? Como que suena mejor birimbao. Bien, en el de Areso, en las características, pastores, los pueblos eran alrededor de la zona de pastoreo, tanto de Urbía como de Aralar. Eso es lo que yo he recogido. Las mujeres aparecen en algunos casos. Los músicos para la danza son en muchos casos también. Son mendigos. El de Lamariano, el de ¡uy, trompie! Él lo que escuchaba era el que andaba en Anzuola de casa en casa, de portal en portal, y dice que en todos los portales tocaba la trompa. Y este, que fuera o no fuera mendigo, iba de mendigo, tocaba la trompa. El de Orio. Sidrerías, pasacas de músicos de cocina, la mujer está ahí. Las zonas, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. No vale para mucho esto, porque el que no hayamos recogido nada, ni Parralde, no hayamos recogido nada en Álava, no hayamos recogido nada en la zona del Baztán, no quiere decir nada. O sea, bueno, el Baztán, tenemos las de Amaiur. O sea que lo que nos hemos encontrado en la mayoría de los casos nos lo hemos encontrado por casualidad. Este es él, y entonces ponemos, si os parece, cómo podemos hacer, oírle y que no le perdamos de vista. Un poquito os pongo de el repertorio, unas muestras pequeñas. Vamos a ver si le veis cómo canta la trompa. Son, no voy a poner todo, pero unas pocas muestras de lo que hacía. Y siempre así, siempre como está en la foto.
Así. Todos los años iba a San Marciales de Irún a pedir y a tocar esto. Esta es la marcha de San Marcial. Bien, pues entonces vamos a acabar viéndole a él en esa filmación que le hice el año finales del 84. No guardar. Y con esto damos por finalizado esta presentación, que iba a ser más corta. Yo cuando te he dicho que no me iba a alargar, te lo he dicho con toda la fe, ¿eh? Creo que dicen todos. Sí. ¿Dónde está el MP4? ¿Dónde está el MP4? El MP4 es este. Vale, va, de despedida. A ver si te dejas. Ya. Aita Donostiak Euskal Herriko soinu tresnari buruz egin zuen liburuan trompa edo musugitarra aipatzen du. Eta zer da trompa? Gaur egun erabat galduta dago, garai batean Euskal Herri zabalean jotzen zen soinu tresna txiki hau. Gipuzkoako kostaldean, Orioko San Martin auzoan, Sarobe baserrian gaude. Gurekin bertako nagusia, Jose Peña, berak bere gazte garaian askotan entzun zuen trompa. Jose, zeinek jotzen zuen trompa garai hartan? Jotzen zuen Arritxabaletako gizon handi bat etortzezan eskobeta konpontzea eta goitxea. Hemen itezun lo, goitxean lo itezun. Zaharro boskatea etezun da hartzezan garaian jotzen zuen. Zukaldian, gainontzen gela ateatari bai, da soinu gotzen aitzezan. Izina esango aldez etezun. Nikolas Garmendia zan hori, gizon handi bat zan, hat oso gizon nona. Zahardo zalia zan gotiken, muikuri itezan da, orduan jotzen zuen trompa. Trompa handi gezun, jotzen zituen klase guztik. Dantzasokakuak, da klase asko jotzen zituen goitzien. Guan eto ginen mutiko eskorrak txoatutari behira, da alaxe urtean bitan etortzazan, irutan, baino urtean bitan bitan kontinuan tortzazan. Da, zeak kantakotzen anaitzezan, nehatxare aitzezan, jotzezun nehatxak efiskeat. Nehatxa artista zan, soinu gozalea, filarmonikakin, duntzinakin, da trompakin arekin edesen de jotzezun. Nine honi iraitzen nintzen trompakin, enun baleio artean, txikian egon da, ari indarbizkeat, emabratzen indargutxi. Asko gustatzen zitzaian. Eta etxeetik aparte jotzen altzun beste toki batean? Bai, gero sardu saltzen otezian basarritan, dara, gutezan gizeakua, da, han trompa jotzezun. Egun batian juntzan, da, Luzarbeko basarri batea, eta esan ziten trompa jotzeko, ez tetek arriba. Joza trompa bestela jotakatu gote, joza trompa da. Ez tepa saroi basarri nutzie trompa. Ez te hemen trompitan, geztu horretan nahi ez? Ez, enaiz geztu horretan nahi. Han utziet basarri nutzie trompa. Horratik gane ezagutu zion. Ez zun jo, esan zion, ekarri ez trompa joko izuet eta. Hala, joga begelitu zan. Baina itxe askotan jotzezun, zaharro ditakon da, dana ezagutzen zuen, da trompa jotzezun. Erki gainen jotzezun ikera garri. Nire gizona ondit horrek. Bizarrare ondit jazun, da eskupa bizarra helduta, laitzegi, Kokotxeko bizarrai, bietzak egin heldu eta trompa jotzezun. Jose, kantatuko aldi guzu, berak jotzen zuen doinuren bat. Bai, kantatuko ez.
Nafarroako Ya se ha acabado, Ya se ha acabado, vale. Que vierais un poco lo que conocemos allí del instrumento. A mí me ha venido luego bien porque esto había que hacerlo y por lo menos juntar toda esa serie de notas que tenía y posiblemente me va a animar a seguir ampliando un poco las noticias que tenemos. Entonces, si alguien pregunta algo y si no, el siguiente, que le conviene que no se pierda el tiempo. Sí, estamos por decir. Vale. ¿Has conocido algún informante que tocaba la trompa? ¿Has visto tú? El máster... Por ejemplo, Pardo... No. Yo lo más que... Es lo que os he enseñado. Lo más cercano a la trompa es este hombre que es capaz de reproducir todo lo que le escuchó de niño a este y no mezcla lo que es de trompa y lo que es de dulzaina y lo que es de acordeón. O sea, lo que tocaba este hombre es lo que canta de este hombre. No tenemos más, porque, por ejemplo, cuando Félix dice de niño tocaba mi padre, no es capaz de cantar ninguna de las que tocaba su padre. Cuando el Chistulari de Bedallo dice mi madre tocaba, no fue capaz de cantarme ninguna de las que tocaba su madre. Entonces, lo más ha sido esto. Es lo más en cuanto a repertorio, en cuanto a qué posible estilo tenía el que tocaba. Lo que sí nos vale es todo lo demás, lo de eso que hemos visto, de que la figura del pastor, y que la figura del pastor es porque son pastores, y la figura del pastor es porque las áreas en las que aparece la trompa son muy importantes. Los dos de los núcleos más importantes de pastoreo en el País Vasco son Urbía y Aralar. Y ahí están las trompas. ¿Que la haya incorporado ahora? En este momento, el trompalari más en activo que tenemos en el País Vasco es Alan Griffin. Con su grupo Alboca es el que no falla. Ese toca mucho la trompa. ¿Y tú dónde lo aprendiste? ¿De dónde te vino a ti esto? ¿De dónde? Yo creo que no he aprendido, entonces todavía, o sea, quiere decir que yo enredo un poquito, pero yo lo que... Pero ahí eso voy. Tú ahí tocabas. Yo ahí toco porque, bueno, y además una cosa, yo ahí tocaba, pero ahí hay un fallo gordo porque yo escogí esa trompa porque él estuvo cantándome en otro tono. Y cuando fuimos a filmar, me cantó en el otro y yo no fui capaz de decir, oye, para y canta, y se ha quedado así. Ya, pero yo no creo que lo hagas bien o mal, sino de dónde te sale a ti. Me sale a mí a partir de que yo estoy en la música tradicional vasca y estoy intentando que lo que sirve vamos a utilizarlo, y yo sé, en muchos discos toco porque me viene muy bien, porque es que para mí la trompa hace algo que otros instrumentos no pueden hacer. Yo en muchos temas meto la trompa como un instrumento que me acompaña armónica y rítmicamente, y eso que suena ahí, acompañando a una dulzaina o a un chistu, eso no lo consigo con otro instrumento, ni con un chunchún, que también utilizo mucho el tambor de cuerdas, pero esto tiene algo que no tiene ninguno de esos. Entonces a mí me sirve y lo hago. Y luego una cosa... ¿Dónde has escuchado el sonido? Quiero decir, antes decías que cuando empezaste a descubrir las músicas tradicionales, sí, había cosas que decías, ¿y por qué aquí sí y por qué aquí no? ¿Por qué aquí sí y aquí no? El que existiera. Claro.
Quiero decir, ¿tú la echabas de falta en Euskadi y empezaste a buscar? ¿O sabías? No, yo me la encontré. Yo la trompa me la encuentro. Me la encuentro, los datos sobre la trompa. Yo, leyendo el artículo del padre Donostia, pasé tiempo hasta que le hice caso a esa página. Porque sobre el Chisto hay un montón de páginas, sobre la Alboca hay un montón de páginas, sobre la Dulzaina hay un montón de páginas, sobre la Chalaparta hay un cuarto de página. Y sobre la trompa hay una página. 2 medias páginas que hacen una página en la publicación. Entonces, a mí lo que cuando estábamos un poco en la recuperación de los sonidos y de por qué no intentamos que si sirve utilizarlo, y yo empecé a utilizar la trompa y me servía. Porque lo que sonaba, como la trompa no hay ningún instrumento que suene. Entonces, no hay otra razón. Lo que pasa es que tampoco le hemos dedicado algo que le debiéramos más tiempo dedicar, pero yo no he tenido más tiempo para eso. Y sin embargo, escucháis a Alan Griffin, que es uno de los músicos vascos hoy, en música tradicional, y toca muy bien. A base y toca los fandangos, los ariñarin, las jotas, las porrusaldas, los pasacalles, toca con la trompa. Y claro, yo más que como un instrumento melódico, la trompa la estoy utilizando como un instrumento para vestir, o sea, para acompañar, porque me parece que es grabar un disco, jota y porrusalda, Dulzaina, entra la trompa y es otra cosa. Pues nada, eskerrik asko, muchas gracias.